Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de Photoshop en el que vamos a aprender a crear capas y a duplicar capas. Esto es muy interesante y muy efectivo para trabajar con Photoshop, ya que, como os decíamos, una de las principales funciones de este programa o lo que le ha caracterizado siempre son las capas, ¿no? Que podemos tener multitud de capas unas encima de otras o bien al lado o en cualquier sitio. Entonces, una manera de crear capas es, nos ponemos encima de la capa 2, por ejemplo. ¿Por qué encima de la capa 2? Podríamos hacerlo en cualquier sitio, pero en este caso nos va a crear una capa nueva encima de la capa en la que estamos. Vamos a ver cómo crear una capa. Nos vamos a aquí abajo, crear una nueva capa, al icono que tiene un cuadrado con un signo más dentro. Como veis, nos crea la capa 6 encima de la capa 2. ¿Por qué? Porque teníamos seleccionada la capa 2. Si la queremos crear arriba del todo, crear capa, nos la crea arriba, ¿vale? Otra manera de crear una capa es en el menú capa, nueva capa. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí ya nos permite ponerle un nombre, darle un color y ver el modo de fusión, la opacidad. Podemos generar algunas características de la capa mientras la creamos, ¿vale? ¿Veis? Se creó una nueva capa. Pero lo más sensato y sencillo es hacerlo aquí abajo, ¿vale? Crear una nueva capa. También saber que con la atajo de teclado mayúsculas control N nos crea una nueva capa, mayúsculas control N, y nos vuelve a aparecer el recuadro para rellenar si queremos ponerle nombre, etcétera, etcétera, y la crearíamos, ¿vale? Vamos a deshacer la creación de las capas. Otra manera de crear una nueva capa en Photoshop es arrastrando a nuestro lienzo una imagen desde, por ejemplo, nuestro explorador, ¿vale? Vamos a seleccionar una imagen, nuestro querido perro. Como veis, sale un signo más al lado del ratón, que quiere decir que si soltamos nos va a crear una capa. Como veis, nos salen unos tiradores con los cuales de una podemos hacer pequeña o grande la imagen. ¿Por qué salen los tiradores? Porque Photoshop está configurado para que esta capa sea una capa inteligente. Ahora haríamos doble clic encima de la imagen o seleccionaríamos aprobar transformación o intro y nos pone la capa con nuestra imagen y ya veis aquí que tiene la nueva capa. Y como veis es una miniatura o es un objeto inteligente. ¿Vale? Pues bien, vamos a deshacer los cambios y ahora vamos a ver cómo duplicar una capa. Por ejemplo, nos ponemos encima de la capa 2, la seleccionamos, esta es la 3, perdón, la 2, ¿vale? Vamos al panel de capas, nos ponemos con el botón de la derecha y le decimos duplicar capa. Como veis, nos aparece también para ponerle el nombre, en qué documento de los que tenemos abierto queremos la capa y le decimos OK y nos crea una capa. Como veis, nos la crea encima de la capa que tenemos seleccionada. Esta es una manera. Otra manera sería, por ejemplo, coger la capa 5 y arrastrarla al botón de abajo de la derecha de crear capa. Cuando ya nos aparece la manita, soltamos y veis, capa 5 copia. ¿Qué ocurre cuando duplicamos una capa? Pues mirar que tenemos dos libros, dos capas, la capa 2 y la capa 2 copia. La capa 5 y la capa 5 copia. Pues esto es lo que pasa cuando duplicamos. ¿Podemos duplicar más de una capa? Por supuesto. Seleccionamos con control las capas que queramos, si son salteadas, o con mayúsculas, si quisiéramos saltear la 1 y la 4, de la 4, perdón, la 5 y la 5 copia, con mayúsculas seleccionamos la primera y la última,
Y con control podemos seleccionar salteado, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar la 5, con control la 5 copia y la 5, arrastramos al símbolo de crear capa, soltamos y como veis tenemos ya un montón de capas, 4 capas iguales, la 5 copia, la 5 copia 2 y la 5 copia 3. ¿Para qué sirve todo esto? Vamos a ir deshaciendo los cambios. Esto sirve para muchas cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, vamos a hacer una copia de la capa 2, ¿vale? La hacemos y ya tenemos la copia. Vamos a cambiarle algunas apariencias. Por ejemplo, vamos a imagen, ajustes, tono, saturación y le vamos a cambiar el color, ¿vale? Y lo vamos a poner verde. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve tener dos capas. Aquí, como veis, la 2 es la original y la 2 copia es la que hemos modificado. Si pulsamos en el ojo y la hacemos invisible, la 2 copia, vemos la diferencia. La hacemos visible y la ocultamos y vemos cómo estaba antes y cómo queda ahora. Esto es un antes y un después, ¿vale? Y por último deciros que también en el menú capa también podemos duplicar la capa. Aquí nos ocurre lo mismo, ya nos sale el recuadro donde le podemos decir el nombre, en qué documento de los que tenemos abierto queremos guardarla. Normalmente por defecto nos sale el que tenemos activo y duplicaríamos la capa. Pues muy bien, seleccionar una capa también indica o implica que esa capa es la que está activa en ese momento. Cualquier transformación que hagamos la vamos a hacer en la capa que tenemos activa. Pues bien, espero os haya gustado, que vayáis cogiendo manejo de las capas porque es algo fundamental en Photoshop. Nos vemos en el siguiente capítulo.